y también subir este video también, porque ahorita no tenemos acceso a ello todavía. No es fingir tampoco refinamiento. Hay filósofos delicados, hay filósofos toscos, de todo hay en la viña del Señor, y por tanto, pero el querer parecer elegante está bien cuando se trata de la gala o te invitan a un programa de televisión como el doctor Carlos Escudé, que siempre llegaba muy elegante, él como filósofo, a esos paneles que lo invitaban en el canal Infinito. Eh, Incluso en su vejez, él siempre ha vestido muy elegante con saco, con su boina ahí medio, como todo un señor que pareciera que es muy sabio, ¿verdad? En este caso, pues se puede vivir así, pero no es determinante. Es decir, alguien puede andar, no sé, con camiseta, tenis y ser un buen filósofo, sin problema. Yo ando con tenis y ando con una camisa polo. Es decir, no necesito realmente el uniforme que dicta la sociedad para que realmente se me pueda llegar a valorar quizá por el conocimiento que tenga. Al filósofo lo que le debe interesar es el conocimiento, ¿verdad? Dicen que el hábito no hace al monje, y es muy cierto. Yo creo fervientemente que el hábito no hace al monje, por lo cual ya pueden estar muy bien revestidos con gloria y esplendor, pero quizá en el interior están podridos a nivel de la corrupción, están podridos quizá a nivel de lo ético. Entonces no se puede andar apantallando con la apariencia del vestir lo que quizá no somos a nivel del intelecto y la ética. Creo que el filósofo debe apuntar a lo más sublime, a lo más alto, y dejar las modas a la gente que le preocupan las superficialidades de la vida. Esa es la raíz de los filósofos mismos. El mismo Sócrates dio el ejemplo de ello. No es criptografía. Pongo el ejemplo de Leonardo da Vinci, porque él también está en la lista de los filósofos, ya que tuvo algunos escritos sobre humanismo. Es un hombre de la época del Renacimiento y seguramente escribió también sobre política. Pero se perdieron algunas de sus obras y las que han quedado son obras humanistas. Algunos escritos, ¿verdad? Intentos de discursos y cosas por el estilo. Pues se nota que fue muy filosófico en su vida. Pero hay un Leonardo da Vinci para la filosofía y un Leonardo da Vinci para la ciencia, con una actitud completamente diferente. El de la ciencia fue arrogantemente egoísta, en el sentido que protegía tanto sus hallazgos científicos que quiso encriptar el lenguaje con el que escribía. Ocupaba el método especular, un espejo para ponerlo hacia el frente, como lo ven ahí en pantalla, para escribir la letra al revés, ¿verdad? Ahí dice Leonardo da Vinci y la escritura especular. Eh, lo que le escribía era para evitar que le fueran a robar sus ideas, sus hallazgos. Pero en la filosofía no lo hizo. En la filosofía se escribió normal, porque ahí entendía muy bien que la filosofía tiene el papel de ser divulgativa, de divulgar el conocimiento. Un filósofo se moriría realmente de impotencia de no poder decir lo que ha aprendido en su vida. Por eso es que muchos filósofos escriben, otros se dedican a dar conferencias, otros tienen canales en YouTube, otros están en TikTok haciendo también videos interesantes. Eh, yo no he querido estar en ninguna red social porque me dedico a la docencia, otros nos dedicamos a la docencia. En todo se puede divulgar filosofía. Ok, Jimena, entiendo, no hay problema. En este caso, pues, es importante, ¿cómo se llama? Comprender que no se puede ser egoísta con el conocimiento. Teníamos un compañero en la Facultad de Filosofía que pasábamos bromeando con él. Le decíamos que era un ratón de biblioteca porque devoraba y devoraba libros. Pasaba cada semana con un libro distinto. Pero a la hora de compartir el conocimiento en grupo, en la clase, de dar una opinión, se guardó siempre sus opiniones. Y hasta el día de hoy es sacerdote y lamentablemente todavía sigue en parte siendo muy pasivo en ese sentido, de no lanzar su crítica o denuncia o ser un poco crítico en la vida. Esa parte filosófica no le afectó tanto. Eh, Muy conocedor, muy sabio, pero ¿de qué sirve la sabiduría si no se comparte? Entonces, en cierta manera, le hacemos la broma de qué le servía, le decíamos con claridad, ¿de qué te sirve tantos libros devorados si nunca compartes algo en clase? Entonces, lo decíamos en broma, pero también atacando la verdad. Y él respondía también de manera humorística, dice, es que no voy a botar las perlas a los cerdos, nos decía él.
citándonos aquel texto bíblico donde Jesús dice, no es bueno tirar las perlas a los cerdos. Eh, entonces nos tiraba esa cita bíblica de manera despectiva, pero lo entendíamos en el son de la broma misma estudiantil, ¿verdad? En cierta manera, yo creo que sigo creyendo que el verdadero filósofo está para enseñar. Debe tener la vocación de la docencia por naturaleza, a través de un libro, aunque sea, a través de una conferencia, aunque sea, a través de un video, aunque sea. Libros hay muchos. Filósofos en YouTube está el doctor William Lane Craig. Doctor William Lane Craig, que está en la página, bueno, en la página de YouTube que se llama Doctor Craig Internacional. Se escribe C-R-A-I-G, Craig, o Craig, se escribe con G al final. William Lane Craig, Lane Craig, Craig. Es un gran filósofo y doctor también en filosofía, es también teólogo, tiene muy buenos videos en su canal, muy buenas conferencias, se los recomiendo. Y el opuesto, tengo un filósofo por el lado, diríamos, del conocimiento filosófico teísta, creyente, y hay un filósofo también por el lado también ateo, pero que tiene también unos videos filosóficos muy buenos, que se llama, el apellido sí no se lo voy a poder deletrear, porque se llama Darío Steinschreiber, así se llama él, Darío Steinschreiber, aunque tiene nombre alemán, es argentino. Es argentino y es ateo, ¿verdad? Su canal se llama Mentira la Verdad. Así si buscan los videos en YouTube llamado Mentira la Verdad, lo van a encontrar. Craig es muy elegante, de saco, corbata, siempre, un hombre muy elegante. El otro es de chavetado, anda con pelo largo, camisa rockera, con tenis, ¿verdad? De barbita, medio pelocito de enfrente, frentón. Eh, Craig muy, muy temperamental para poder decir sus palabras, muy decoroso para hablar, muy elegante la forma en que él habla, y cuida muy bien sus palabras, mientras que el otro no, Darío Strandberg suelta sus malas palabras de vez en cuando. En Argentina tienen una cultura peor que la del hondureño en cuanto a las malas palabras. Y por tanto, se le ha pegado incluso a él decir cosas en medio de las conferencias con palabras altisonantes. No cuida el lenguaje soez. Pero en medio de todo lo que dice, hay algunas cosas que son buenas, que son recomendables y otras que hay que tenerle cuidado porque también, evidentemente, él es hijo de los filósofos de la sospecha, de los filósofos ateos. Entonces, evidentemente, hay cosas de las que él va a decir a su modo materialista, ¿verdad? A su modo completamente ateo. Pero para que vean que hay dos tipos de filósofos, cada uno divulgativo, ¿verdad? Que intentan llevar la filosofía a su manera, y ayudar obviamente a que la gente se acerque a la verdad, se acerque al conocimiento, ¿verdad? Mentira la verdad y el doctor William Lane Craig, para que vean dos canales de YouTube diferentes de filosofía que vale la pena que puedan seguir. Además, también hay un canal que es de filosofía, pero también de teología, de el padre Olivera Rabasi. El padre Olivera Rabasi tiene un canal de apologética muy bueno también. Para la gente que ama la fe cristiana y quiere escuchar cómo se defiende la fe cristiana con altura filosófica, teológica, pues lo pueden escuchar a él también. Muy bueno también para esa parte. La filosofía no es tampoco ambigüedad conceptual. Es decir, no es hacer conceptos jugando con esta ley de los contrarios, ¿verdad? Como hace Ricardo Arjona en sus canciones, que mezcla lo frío con lo seco, lo húmedo con, bueno, lo húmedo con lo seco, lo frío con lo caliente, la desnudez con el vestido, es decir, esas ideas de Ricardo Arjona del norte con el sur, es decir, siempre le ha gustado a él en sus canciones hacer esa dupla de contrarios para poder hacer de sus canciones un poco, ¿cómo se puede decir? Un poco como enigmáticas, que casi las quiere convertir en algo como enigmático, como la canción Mesías, que todo el mundo se quedó esperando, escuchando la canción y la gente hasta dicen que fue investigado por el FBI. Y él mismo lo comenta, que lo llamaron, ¿verdad? Para preguntarle sobre esa canción, porque dijo cosas muy interesantes que casi daban al clavo con lo que ocurrió en las Torres Gemelas, con el tema de lo que pasaba a nivel de la tensión política de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué él escribe así? No sé si se han preguntado por qué Ricardo Arjona escribe de esa manera. Muchos lo detestan, otros lo amamos. Yo amo las canciones de Ricardo Arjona, sobre todo las primeras. Las últimas, más o menos, se han vuelto muy comerciales,
aunque siempre no deja de tener la parte crítica en medio de sus canciones. Pero ¿por qué gusta para unos y no gusta para otros? ¿Será que algunos le entienden y otros no le entienden? Eso puede ser. Pero la razón por la cual Ricardo Arjona escribe así, se la digo, es porque él estudió 2 años de filosofía. Estudió 2 años de filosofía cuando pretendía ser sacerdote. Él estudió para ser sacerdote igual que yo. Y esos años de filosofía, por lo menos los 2 años que le sirvieron para por lo menos adquirir lo que se logra adquirir hasta el segundo año, que es la actitud crítica, la actitud también casi poética del escribir. Digo casi poética porque no estamos formados para ser poetas, pero si queremos escribir algo casi poético y nos proponemos hacerlo, lo podemos llegar a lograr. Y Ricardo Arjona, en muchas de sus canciones, hay que decirlo, ha sido un gran poeta. En otras no tanto, como que le falló un poquito el tema de esa mezcla de conceptos. Pero en otras sí, sí le pegó al clavo. El verbo no sustantivo es una canción tremenda, tremenda canción que habla sobre la hipocresía a veces religiosa. Incluso en el seminario a veces lo cantábamos, en momentos de eventos así. Nos gustaba en el seminario cantar la canción, porque dice muchas verdades sobre lo que pasa en la Iglesia Católica también. Él vivió seguramente una vida católica con algunos escándalos alrededor y por eso es que se desanimó y ya no siguió estudiando. Quizás eso lo llevó a salirse del ministerio. Pero la filosofía le impactó. Entonces, esta idea de andar escribiendo, por ejemplo, como o los moralistas que a veces pueden usar la lucha de los contrarios para poder decir frases como esta. El ser humano es un ser libre, pero está esclavizado por su ambiente y entorno social. Es decir, mezclar la idea de libertad con esclavitud en un solo concepto. Entonces, esa es parte de lo que algunos intentan hacer para sonar un poco poéticos o filosóficos. Es válido, se puede utilizar, porque si se fijan en la frase, no está equivocada. En cierta manera dice una verdad, pero tampoco se puede hacer filosofía siempre así, porque podemos sonar demasiado cansinos para el lector, ¿verdad? Podemos cansar al lector si todo el tiempo pasamos contrastando uno con lo otro. Entonces hay que también argumentar ampliamente, argumentar con buenas deducciones lógicas, ¿verdad? También esa parte es grandiosa en un filósofo que se puede expandir largamente en un discurso para llevarnos a una conclusión, ¿verdad? Sin necesidad de andar haciendo esta lucha en frases chiquititas, ¿verdad? Para parecer simplemente alguien intelectual, que es lo que comúnmente pasa. Y a veces la gente utiliza esta forma. ¿Se acuerdan de Armando Hoyos? El famoso Eugenio Derbez con ese personaje de Armando Hoyos en México, como él se inventó un montón de frases, divertidas todas de las frases. Alguna gente incluso lo llegó a detestar por esa manera de escribir, pero su humor siempre ha sido esa, la del absurdo contradictorio, la de utilizar la ambigüedad del lenguaje para poder obviamente hacer el chiste, ¿verdad? Así como nos enseñan en el colegio o en la escuela, que bien existe la palabra corona, que puede ser una corona de dientes como la corona de un rey. Y puedo inventarme un chiste, ¿verdad? De que hubo un rey que una vez se puso la corona entre los dientes. No sé, puedo inventar algo así o tratar de jugar con el humor detrás de esas dos realidades, ¿verdad? Y de repente, ¿cómo se llama? Se puede convertir en algo humorista, se puede llegar a intentar hacer, no siempre se logra con éxito, pero a veces se puede intentar. Y funciona, a Eugenio le ha funcionado, por eso está en Hollywood, de algo le funcionó. Pero como digo, hay gente que se cansó un poquito del humor de él, ¿verdad? Eso, puede llegar a producir eso. Siguiente, no es especulación sin finalidad, no es andar por la vida dando opiniones sin saber el detrás de una gran frase. Por ejemplo, Henry Adams a veces opinaba esto, opinaba de manera despectiva, diciendo que la filosofía son frases ininteligibles, es decir, frases que no se pueden entender, a problemas insolubles, a problemas que no se pueden solucionar. Frases que no se entienden a problemas que no se pueden solucionar. Imagínense qué decepción la que se llevó él creyendo que eso es la filosofía. Sin embargo, yo puedo decir, contrario a lo que él afirma, lo siguiente, que un problema o un texto filosófico puede ser ininteligente o ininteligible para alguien que es falto de inteligencia y que por tanto le cuestará resolverlo. Quizás no es que el texto sea ambiguo o sea un texto inútil, sino que quizás sea yo el que no tengo la capacidad o la altura académica para comprender a un filósofo,
que eso nos pasó a todos los estudiantes de filosofía, nos pasó. Nos tocó que ir a enfrentarnos a filósofos de Europa, ingleses, alemanes, franceses, italianos, y tratar de entenderles, estadounidenses, tratar de entender, latinoamericanos también. Eh, no es fácil leer las obras de filósofos de una gran altura intelectual, por lo cual es evidente que si yo me intento enfrentar a los grandes autores, sobre todo los más contemporáneos, son los más complicados de leer, a veces, no todos, pero a veces dijo, como dijo la señora, no todos, en este caso es, es un problema a veces cultural, que de repente no tengo el nivel académico para entender algunos conceptos que ellos utilizan. Ese es el primer problema que a veces tenemos los estudiantes latinoamericanos cuando nos enfrentamos a las filosofías europeas, que allá el nivel académico de estos filósofos es extremadamente alto y nuestro nivel de academia aquí en América, pues ha tenido muchos altibajos. Entonces, es a veces complicado llegar a querer ponerse del tú a tú, digamos, agarrando a un Immanuel Kant y querer entenderle, ¿verdad? Esto de lo de la crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica, es un poco complicado querer entenderle su imperativo categórico cuando ni siquiera entendemos con certeza ¿a qué se refiere con imperativo? ¿A qué se refiere con categórico? Que él utiliza unos conceptos un poco diferentes a los que comúnmente tenemos en el lenguaje. Eso puede dificultar el momento de poder tomar a un filósofo como libro de cabecera. Por eso hay alguna obra filosófica que yo le voy a hacer la recomendación. Creo que a todas las clases de filosofía les voy a mandar una fotografía o dos fotografías de la colección de libros que tengo, filosóficos, por si quieren conocer algunas obras. La portada, ahí tengo, tengo la colección que he ido comprando. Eh, muy pocos supermercados de este país se esmeran porque la gente pueda comprar un libro en su supermercado. Yo quiero mencionar un supermercado que sí lo hace, la Maxi Despensa, fíjense. La Maxi Despensa aquí en Santa Rosa de Copán por lo menos tiene estantes de libros y a veces ya he comprado muchísimos de los libros de filosofía, ¿verdad? Baratitos, 150 pesitos, ¿verdad? Un librito completo de filósofo, no está tan caro, en comparación a otras librerías. Eh, Aquí hay autores hondureños como el libro de este, ¿cómo se llama? De, de José Amaya Amador. Los libros de él andan arriba de 250 lempiras y no es filósofo y andan arriba de 250 lempiras. Así que un libro de 150 me parece barato en comparación al libro de, por ejemplo, de Prisión Verde, ¿verdad? O de Los Brujos de la Mantepeque. O sea, me parece mucho más barata. Y creo que aprendo mucho más con el libro del filósofo que con el de Ramón Amaya Amador. Aunque él también tiene una literatura muy buena, ¿verdad? Vale la pena leerlo. Pero creo que ese, de hecho tengo esas dos obras ahí de Amaya Amador. Y pero creo que los filósofos tienen un conocimiento, no sé, es que se han dedicado estrictamente a darle solución a los problemas más importantes que a veces hemos sentido en nuestro propio interior. Y eso creo que es lo que satisface más el alma al momento de leer, ¿verdad? Por eso es que es recomendable. No tengo ninguna foto para poner a la par de Henry Adams, así que voy a poner cualquiera. Esa voy a dejar ahí. Siguiente. No es arbitraria jerga iniciática desprovisto de ideas profundas, es decir, de vocabulario de aquel fan de filosofía que está iniciando apenas a sentir gusto por ella. Eh, a veces la gente cuando se da cuenta que soy filósofo me dice, como dijo el filósofo, cogito ergo sum, me dicen. Como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. Pero si uno quisiera ser malo o pícaro y que hacerlos quedar, ponerlos en jaque mate a las personas, podría de repente preguntarle, ¿y usted qué cree que Sócrates se refería con el solo sé que nada sé? ¿Y cómo podría contrastar usted eso con la opinión de Nicolás de Cusa cuando habla de la docta ignorancia? Si yo hiciera una pregunta como esa, podría agarrar capciosamente a la persona que así popularmente se aprendió la frase, pero no entiende la profundidad de la frase. No entiende a qué se refiere realmente el filósofo. ¿Cómo se puede esto extrapolar y qué utilidad tiene para la vida una frase como esta? Esa es la parte importante, ¿verdad? No se vale solamente aprenderse la frase, que hay frases bonitas, ¿verdad? Hay frases muy bonitas, de hecho ya voy a leer algunas, pero tenemos que aprender también la parte profunda. ¿Qué lo llevó a René Descartes a decir pienso, luego existo, cogito, ergo sum?
Es decir, ¿qué había en la cabeza de Descartes para llegar a esa conclusión? Pienso, por tanto, deduzco que existo. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puede esto entenderse? ¿Verdad? Esa es la parte que vamos a tratar de ver más adelante. Solo sé que nada sé de Sócrates. Tampoco ser filósofo. Si dije que no era ser refinado, tampoco implica irse al otro extremo, a ser alguien desfachatado hasta el nivel de la absurdidad. Hay gente que a veces cree que ser filósofo es andar como que fuera hippie, ¿verdad? Como que fuera un hippie ahí, y peor, hasta con vicios de marihuana, peor todavía, que hay gente que cree que la facultad de filosofía son eso. No, no, realmente un filósofo puede ser muy decoroso en su forma de ser, muy ordenado en su forma de ser, ¿verdad? Y sin andar cayendo víctima de las modas, como pasa comúnmente. Los hippies creen ser muy originales con su forma de ser, pero son un cliché. Están repitiendo el paradigma de vestir de otros hippies. Ahí aritos ¿cómo se llama? En las cejas, arito en la nariz, arito en los oídos. Es decir, repiten el paradigma de muchos otros que ya lo hicieron. Así que la moda sigue persistiendo. El filósofo por eso no se esfuerza por el tema de las modas contemporáneas, porque tarde o temprano cambian. Entonces prefiere mejor elegir su propio gusto. Es decir, de las modas que han pasado, elige la que le parece más casual y decorosa. Y le es suficiente, ¿verdad? Y hay gente muy intelectual en este mundo que incluso tiene esa costumbre. No sé si se han fijado, por ejemplo, en Mark Zuckerberg. ¿Han visto a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, cómo todo el tiempo él siempre anda con jean y camisa de color gris? Siempre lo van a ver vestido así, o a veces con calzoneta y su camisita así, playera. Es decir, y chancletas. Es decir, es un hombre despreocupado en su forma de vestir. No anda pantallando a nadie con las marcas, como hacen los wannabe, como hacen los que quieren parecer gente de élite, ¿verdad? Que cuando tienen un poco de dinero ya andan aparentando con la vestimenta lo que tienen, ¿verdad? Mostrando la camisa de marca, gorra de marca, zapatos de marca, celular de marca, ¿verdad? Entonces andan apantallando con todo como que si eso los engrandece. Y estos hombres que son magnates de este mundo, no se preocupan por eso. Están más preocupados porque la tecnología dé utilidades, ¿verdad? Y sirva y acelere, ¿verdad? Que andan preocupados por la vestimenta. El día de la noche de gala quizá irán bien vestidos. Claro que lo van a hacer, no van a llegar desfachatados. Pero en la vida cotidiana andan muy tranquilamente, muy libres, tranquilos, muy despreocupadamente. Igual algunos artistas de Hollywood que no andan persiguiendo modas, no que andan bien despreocupados con su forma de vestir. Eh, Eso es algo que también dice mucho de la grandeza también detrás de esa persona, que su rectitud moral le lleva a pensar que hay cosas más importantes que malgastar el dinero en una marca, como lo hacen muchos, ¿verdad? Hay cosas más importantes que se pueden hacer con el dinero, como Bill Gates que da becas a gente, a jóvenes, para que tengan becas de Microsoft, para estudiar computación o para tener computadoras incluso. Con el mismo Mark Zuckerberg tiene también fundaciones, es decir, Elon Musk tiene fundaciones donde tratan de ayudar a la gente con lo que tienen de dinero. Hay cosas más importantes que se pueden hacer. Entonces es parte de su trabajo también cotidiano. Y nos enseñan mucho, ¿verdad? Parte de cómo tienen sentido de responsabilidad social y no se dejan apantallar por la opulencia de este mundo. Sócrates también fue así. También trató de ser alguien que no se dejaba regir por las reglas de la etiqueta de aquel momento. La gente andaba siempre bien vestida y él no se preocupó por eso. Andaba más preocupado por el intelecto, porque eso sí se lo iba a llevar hasta la tumba. Y la vestimenta cambia, cada temporada cambian las modas, ¿verdad? Y la gente se preocupa, ¡ay, ya salieron los pantalones acampanados! Nuevamente, porque salieron también hace años. Volvieron a salir, híjole, yo quiero uno. Salieron los pantalones colombianos. Ay, yo también quiero uno. Entonces todo el mundo anda preocupado por tener el pantalón de moda, la camisa de moda, cuando realmente se están dejando cosas más importantes en la familia, ¿verdad? A veces por comprar un pantalón de 3.000 empiras, cuando con esos 3.000 empiras tú siendo profesional, podrías mejor haber ayudado a tu mamá, a tu papá, ayudado en el hogar. Ellos tienen deudas, hipotecas que pagar y a veces los hijos ni siquiera se dignan a preguntarle al padre, ¿cómo estás a nivel económico? ¿Cómo te va a nivel económico? Pero con la verdad, no me ocultes lo que está pasando en la familia, ¿verdad? Y ser partícipe de la realidad familiar de ayudar. Esa es
la entrega que hay que hacer. Eso es lo importante, en lo que hay que poner la mirada, más que en las modas de este mundo. No es tendencia al pesimismo. La gente que leyó a Schopenhauer en esta frase, donde él dice, la vida se presenta como una continua mentira, cree que Arthur Schopenhauer, disculpe jóvenes que hay un feedback por ahí, vigilen su micrófono chicos, Scarlett, Scarlett, gracias. En este caso, leyeron a Schopenhauer y se quedaron con la idea de que Schopenhauer era un hombre amargado, pesimista de la vida, cansado de la vida. Y su apariencia de anciano también le daba también parte de esa fama. Pero no, en realidad también tiene frases muy bonitas e inspiradoras, como esta frase que dice, el que no ama ya está muerto. O esta que dice, superar las dificultades es experimentar el deleite de la existencia. O esta también que dice, tanto prevalece la salud por sobre todo bien, o sobre todo dinero, que probablemente un mendigo sano sea más feliz que un rey enfermo. Entonces, tienen frases inspiradoras, frases que te hacen reflexionar, no todas pesimistas, muchas de ellas optimistas, enseñándote a vivir bien, a saber vivir bien, a poner la mirada en las cosas importantes de la vida. Eh, entonces, no podemos encerrar al filósofo en una de sus frases, como han hecho con Sócrates. Al pobre Sócrates solo lo recuerdan por el solo sé que nada hace. Nadie más se acuerda de todo lo demás que enseñó sobre la ética, por ejemplo, sobre la parte de la virtud, por ejemplo, sobre el tema de la política, por ejemplo. Ya nadie se acuerda de Sócrates en ese sentido. Entonces, no es que sea deber de la población sabérselo todo, pero yo digo, el peligro está en creer que el filósofo solo enseñó eso, ¿verdad? O es lo único que se puede aprender de él, porque esa es la situación que hay que aprender. Así como también en el siguiente les diré, no podemos juzgar el libro por su portada, tampoco podemos juzgar al filósofo por una sola de sus frases. La siguiente, ser filósofo o hacer filosofía no es ser profeta de calamidades, andar ahí con tonos, sobre tonos apocalípticos, alarmando a la gente o siendo frívolo ante el dolor ajeno. No se trata de eso. Cuando hay guerras, desastres, angustias, el filósofo tiene que ser alguien que inspire, que ayude a dar soluciones, que busque inspirar también fortaleza, incluso en medio de la angustia. Creemos que en medio de la guerra ya la gente sufre lo suficiente como para que venga también alguno ahí a sacar críticas sociales, a veces hasta grotescas. Me parece que no está bien. El deber del filósofo es inspirar, es intentar ayudar a sanar a la sociedad, dar soluciones quizás hasta para los conflictos, las angustias. De esa manera puede ayudar realmente a la sociedad, ¿verdad? Que se puede aplicar a la vida, ¿verdad? De alguna manera. Esa es parte de la riqueza que hay que entender. Por otro lado, quiero traer a colación la frase de Anatole France, esta famosa ganadora del Premio Nobel de Literatura, que dice, si exageráramos nuestras alegrías, como lo hacemos con nuestras penas, nuestros problemas perderían importancia. Se refiere al hecho de que la mayor parte de la gente siempre pasa recordando lo malo que le ha ocurrido y se olvida de las cosas bonitas de la vida. A veces ponemos la mirada en las cosas malas que vivimos alrededor, lo que nos hizo la gente, y eso es lo que pasamos recordando y dándole vueltas en la cabeza. Y hay cosas bonitas que hemos vivido que las olvidamos fácilmente. Creo que tenemos que seguir el consejo de Anatol, de, de recordar más lo bueno que lo malo. Hay que aprender a pasar página a las cosas malas, no quedarse enfrascado en lo negativo, no quedarse enfrascado en la tristeza, no quedarse enfrascado en la crítica del enemigo, sino aprender a perdonar la ignorancia de la gente que nos critica sin saber quiénes somos, a perdonar la insolencia de aquellos que son insolentes para vivir tranquilos. Y sobre todo, cuando haya una angustia en la familia, hay que aprender a mantener la calma. La filosofía nos enseña eso, a que cuando hay una angustia, cuesta a veces, porque en el primer momento de la angustia siempre vamos a reaccionar como seres humanos. Nos vamos a preocupar, ay no, ya viene esto, híjole, se me viene encima esta otra cosa. Pero no puede pasar de un día en el que nos sentemos a pensar mejor qué es lo que tengo que hacer para salir de mi circunstancia de dolor, de angustia, de preocupación, de depresión. Porque si no controlamos esos sentimientos en esos momentos de angustia,
difícilmente encontraremos la solución. Por eso Aristóteles aconsejaba lo siguiente: es durante nuestros momentos más oscuros cuando tenemos que centrarnos en ver la luz. Entonces tenemos que tener esa, ¿cómo se puede decir? Tenemos que tener esa astucia de no intentar buscar soluciones cuando está el problema vivo, en carne propia, en carne viva, sino tenemos que esperar que se calme el dolor, se calme el enojo, se calme el temperamento, se calme la angustia para poder tomar decisiones. La gente que toma decisiones en momentos así es la gente que comúnmente atenta contra la vida de otros, atenta contra su propia vida, atenta contra la paz familiar. Entonces, en cierta manera, no ayuda, más bien termina generando mayor problema. Entonces, lo que recomienda la filosofía y estos filósofos es calmarse, tomar la serenidad y pensar, dedicarse a contemplar el problema, no para preocuparse más, sino para ver cómo le doy solución. Dice otro filósofo que es Ludwig Wittgenstein, o Ludwig sí, es que no se puede pronunciar de otra manera, Ludwig Wittgenstein, eh, o Wittgenstein se escribiría, pero Wittgenstein se pronuncia en esa lengua alemana. Ludwig dice que no nos extrañe que aquello que parecía ser un problema realmente tiene una solución. Se refiere a que los problemas, a veces creemos que el problema es aquello que no tiene solución, pero para la filosofía todos los problemas intelectuales tienen tarde o temprano una solución. A veces es cuestión de tiempo, a veces es cuestión de técnica, a veces es cuestión de método, a veces es cuestión de crecimiento en la madurez y decisiones personales, a veces es cuestión de carácter ético, que todos esos elementos pueden incidir en que el problema no se solucione fácilmente. Por lo cual hay que darle tiempo al tiempo, hay que formarse, leer mucho, hay que investigar, hay que repensar, hay que planificar para poder darle solución a los problemas. Así debe ser, para que realmente pongamos en alto esa cualidad que nos caracteriza y nos distingue del animal, que es que somos seres humanos, seres racionales, capaces de sentarnos a razonar. A veces se cree que la guerra es la solución al problema cuando realmente la solución de los problemas siempre han sido los contratos, siempre han sido los tratados. No ha sido la guerra, sino el tratado. Es sentarse a razonar. Hoy en día los países se lo están repensando mucho, el tema de las guerras. De hecho, cuando hubo el problema aquí en Honduras, uno de los, creo que el jefe mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, llegó a decir en una ocasión en los medios de comunicación que ante el problema político que hubo en el año 2017, si ellos hubieran querido como militares meter las manos en el asunto, ¿verdad? Y calmar de un solo el problema, lo podrían haber hecho. Es decir, ellos desde su conocimiento militar podrían haber apaciguado a toda Honduras, haber tomado el poder en sus manos, como lo hicieron hace mucho tiempo en la época de la dictadura militar, y nos habrían puesto en jaque a todos, ¿verdad? Nos habrían puesto en jaque a todos. Pero dice que no lo hicieron, porque obviamente hay enseñanzas del pasado, de lo que ha ocurrido en el pasado cuando eso ha pasado, cuando eso ha ocurrido. Me refiero a la época de Osvaldo López Arellano, a la época de Juan Manuel Castro, a la época del triunvirato de los presidentes de Honduras, donde hubo tres presidentes que eran coroneles, que estuvieron al frente de Honduras. Entonces, ya conocen lo que pasa cuando llegan esas situaciones. Se llega a veces hasta corrupciones, como pasó con Osvaldo López Arellano, que fue corrupto. Eh, y por eso no lo hicieron, no tomaron el poder a la fuerza, pudiendo haberlo hecho, eh, porque realmente ya han aprendido de la historia en gran medida. Esa es una de las virtudes del ser humano, aprender de los errores del pasado, pero para eso es importante reflexionar mucho también. Dice Epicuro, cuanto más grande la dificultad, más gloria hay en superarla. Así que hay que tener paciencia entre los problemas y dificultades, calmarnos, si estamos en conflicto con alguien en la familia, separarnos un momento para pensar cada uno por su lado y después volver a rehacer las paces, ¿verdad? Tener la valentía, tener el honor de pedirle perdón a quien debo pedir perdón. Incluso si sé que esa persona fue la que me falló a mí o me ofendió a mí, yo, por el amor que le puedo tener, debo estar en la disposición
de presentarme humildemente y decirles, si te ofendí en algo, perdóname, ¿verdad? Y tener la capacidad de presentarse con humildad. Y eso sana, eso cura y eso ayuda a salir de los problemas. Por último, la última, no es producir conocimiento por despecho o frivolidad. Es decir, no es escribir para desquitarse de otros, para echarle en cara a otros o criticar a otros, como mucha gente hace a veces con sus discursos o notas mordaces en internet o en algún libro, que de repente por enseñar algo verdadero terminan generando un discurso de odio. Y eso es lo que realmente debe evitarse al máximo. En la obra de Pedro de Abelardo, que se llama, como está en pantalla, Historia de mis desventuras, este filósofo de la época medieval sufrió mucho bullying en el convento. Los mismos hermanitos le hicieron la vida de cuadritos ahí en el convento. Y él comienza la obra hablando de esta experiencia triste que le ocurrió a él. Cualquiera que lee la obra de Pedro de Abelardo, el primer capítulo, y de repente se encuentra hasta con la cita que él hace de Ovidio, donde dice, es a la grandeza a lo que ataca la envidia y a la cima a la que barren los vientos, creería que escribió la obra solamente para desquitarse de sus hermanos. Sin embargo, ese no es el objetivo de la obra. Nunca juzguemos el libro por su portada, dije al inicio. Y me refiero a esto, que uno no puede detenerse en la lectura solo porque no ha entendido a dónde va el libro. Quizá la conclusión está a la mitad o al final y está un desenlace que uno dice, wow, qué genial. O sea, valió la pena el esfuerzo de leer toda aquella introducción porque terminó muy bien la obra. Es como la gente que de repente quiere ver una película y a la mitad de la película deja de verla y dice, no me gustó, pero es que nunca vio el final, no supo cómo terminó. ¿Cómo puedes juzgar una obra sin saber el objetivo final de la obra? Entonces, eso es lo importante. ¿Qué es lo que realmente Pedro de Abelardo intentaba enseñar aquí? Se daba cuenta que era una hipocresía de los monjes, tratar ahí de vivir el ayuno, de hacer sacrificios espirituales, de pegarse latigazos, ¿verdad? Mientras que en la vida cotidiana ofendían al prójimo, pisoteaban al prójimo, o, se sentían grandes por obtener quizá un cargo en la comunidad. Entonces él miraba esa hipocresía y entonces él quiso superar la moralidad del precepto del convento o de las penitencias del convento, superar esa moralidad a veces hipócrita era fruto de la pésima interpretación de lo que enseñó otro filósofo, San Agustín de Hipona. Entonces, ante eso, ellos enseñaban, si no sabríamos algo, no sabríamos que es suficiente. Exactamente, Dana, gracias por el aporte. Exactamente, es importante darnos cuenta de todo. Hay un principio de ética que se llama el principio de completitud, que significa que yo no puedo juzgar algo sin haberlo visto todo. Un juez hace eso. Cuando va a juzgar un caso, tiene que ver todas las pruebas para poder tomar un veredicto. Incluso, si hay más pruebas, tiene que hacer una nueva sesión para seguir discutiendo las demás pruebas. Es decir, alguien verdaderamente justo hace eso. Pues en la vida cotidiana también tenemos que ser así. Juzgar a las personas que conocemos no por la apariencia, juzgarla por su vida, por su testimonio de vida, por su intelectualidad, por su conocimiento, por su justicia también, por sus valores y virtudes. Hay que ver en los demás cuáles son sus valores y virtudes. Si no, nos podemos volver enemigos fácilmente. Y no estamos en la vida para ganar enemigos, estamos más bien para construir. Vinimos a ser sociedad, nacimos dentro de la sociedad para construir juntos y tenemos que procurar eso. Tal vez en el mundo entero ya hay demasiada apatía. Los latinoamericanos todavía tenemos aquello que decía San Juan Pablo II, tenemos esa esperanza. Todavía en América hay esperanza de que la cultura nos lleve a ser cada vez más unidos. Unión que se ha perdido mucho en otros países. Hay demasiada apatía en otros países, cada quien en su mundo. Aquí todavía nos preocupamos por el prójimo. Hay un accidente, corremos a auxiliarlo. Todavía hay interés por el otro. Hay una joven, me da tristeza América del Sur, una joven ecuatoriana reveló que en el camino se encontraba un hombre que le tocó la parte trasera, ella lo insultó y el hombre la agarró del cabello, le pegó puñetazos en la cara,
tiene puñetazos acá y la boca rota, y la tiró al suelo, la golpeó en la cabeza, tiene heridas en la cabeza, se le ve golpes en el pecho, la golpeó, la maltrató, le dijo un montón de insultos, y la gente pasó ahí, frente a ella, frente a ese escenario, y nadie se atrevió a auxiliarla. Ella se quedó porque además la violó. No, no la violó totalmente, pero la manoseó, ¿verdad? La casi la desnudó. Y la gente vio todo eso. Y dice ella, pasó gente viéndome en esa situación y nadie me auxilió. Estoy todavía traumada por lo que me pasó y lo comentaba en Facebook, ahí en TikTok. Y dice ella, me da tristeza la apatía que hay hoy en día. Ya nadie se quiere ser el héroe. Son muy cobardes hoy en día los seres humanos. Y eso es muy triste. Aquí en Honduras todavía tenemos un poquitito más de interés, poquitito más, porque hemos visto, de hecho, hay un hondureño que se hizo famoso en Estados Unidos por haber auxiliado a alguien que estaba en un automóvil en llamas. Y el hondureño se tiró a querer ayudarle antes que el automóvil explotara y la muchacha estaba trabada con el sillón y la silla ahí en el accidente y le quiso ayudar y logró salvarla. O otro hondureño también que se tiró al agua, creo que en España, se tiró al agua para salvar a alguien que se estaba ahogando. Hay hondureños que todavía dan esa esperanza de que no hemos caído todavía en la frivolidad de ver al hermano de lejos, sino que todavía tenemos un poco de candor que hay que mantener. Dice Jimmy, por lo tanto, la verdadera identidad de una persona no lo es solo lo que demuestra, sino la historia completa, por supuesto. También toda la historia es completa. Tenemos que entender porque a veces nuestros papás fueron duros. Tal vez fueron duros porque en su vida tuvieron mucho sufrimiento también. No quiero justificar la violencia familiar, solo quiero que se comprenda que a veces sí hubo mucha disciplina en la familia, mucha rigidez en la familia, fue porque detrás también de su historia hubo algo parecido o peor todavía. Em, Hay padres también hoy contemporáneos que habiendo sufrido todo eso, tratamos de ser diferentes, ¿verdad? Habiendo sufrido ese tipo de cosas. Cambiar un poquito el paradigma, evidentemente, de más amor, más confianza, más diálogo, menos golpes, ¿cómo se llama? Tirones, menos encierros, como era en los años 80 o 90 atrás, que encerraban a veces a los hijos en los cuartos con llave, o los dejaban ahí amarrados incluso al pie de tal cosa, o les ponían ladrillos en la cabeza. Tanto castigos a veces un poco, diría, inhumanos que se hacían anteriormente. Cambiamos el paradigma, queremos cambiar para ser mejores. Pero hay que entender que ellos también venían de una cultura muy difícil y hay que aprender a perdonar ese tipo de cosas también. Eh, Mi padre, mi madre hoy son un amor de padres. Daría la vida por ellos. En la niñez fueron duros porque no estaban todavía formados en la fe. Mi madre y mi padre no asistían a la iglesia. Hasta que se convirtieron a la fe y ya empezaron a ir a la iglesia, cambiaron tremendamente con nosotros. Son un amor con los tres hijos. Pero fueron duros también. Yo sufrí el castigo de los ladrillos en la cabeza, estar arrodillado en el cemento, con el sol, aguantando 1 o 2 horas, estar ahí hincado con el ladrillo, con 1 o 2 ladrillos a veces. Sufrí el castigo físico de mi padre, pero le perdono eso porque estaba en un tiempo de mucho desconocimiento de cómo amar verdaderamente a un hijo. Hoy ya es diferente y tengo un amor con él tremendo y le perdoné esa situación porque no fue su culpa, él también sufrió muchos peores castigos que yo sufrí. Y nos comenta que eso pasó en su vida también. Entonces vienen arrastrando una historia que hay que aprender a perdonarles también. Nos vemos jóvenes, vamos al aula virtual para poder firmar la asistencia. Pasen un excelente día. Pendientes del chat por el aviso y si vamos a tener o no feriado mañana. No sé cómo va a estar. Actualicen la página. Actualicen la página para que les salga. Enviar asistencia. Presente. Guardar. Que pasen excelente día, chicos. Muchas gracias, licenciado. Pasó buen día. Vemos. Muchas gracias, que tenga buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Yo tenía una pregunta. Dime. Ok. Ayer ese
justo anoche estaba revisando la plataforma de Moodle y quería, bueno, tenía una pregunta. Quiero avanzar con las tareas, pero en una de las tareas, justo ahí arriba, La del foro. está hablando de, aquí, ok, escogerán la frase de un filósofo que hable sobre valor eje que será otorgado por coordinación de pastoral. Sí, Tenemos, lo di el sí, primer día, lo di el primer día, es el valor de la verdad. ok, Ese es el valor para todo el periodo. ok. Entonces sobre el valor, el Relacionado valor de con la verdad. sí, relacionado con esa palabra, con ese valor. Ok, yo pensé que teníamos que esperar que usted No, nos diera. no, yo lo dije al principio. Sí, Ok, está ok. bien, gracias. Cerramos acá.